En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración del cuarto domingo del Adviento. Vamos a iniciar esta celebración encendiendo los cirios de nuestra corona. Encendemos estos cuatro cirios que hemos puesto en nuestra corona de Adviento. En nuestro camino de espera hemos ido estimulando nuestros sentidos para prepararnos a recibir al Señor que llega. Hoy recordamos el sentido del olfato, porque debemos ser capaces de oler la presencia de Dios a nuestro alrededor. Descubrir cómo el Señor se hace visible en los nuestros, en los que nos rodean, en nuestro entorno. Y también debemos de hacer que los demás perciban en nosotros el buen olor de Cristo. Ven, Señor, y ayúdanos a dar testimonio de tu presencia y a llegar a reconocerte en el hermano. Ven, Señor Jesús, ven, Señor, no tardes. Amén. Amén. Ahora, hermanos, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Habiendo recibido, te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente, hermanos, la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel.
Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio, y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda, y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy la esclava del Señor, cúmplase a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María.
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al escuchar estas palabras, ella se conturbó y discurría qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que no conozco varón? El ángel le contestó: Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, estamos ya cercanos al tiempo de la Navidad. El tiempo de la Navidad ya se está acercando, y con ese motivo entonces las lecturas de estos días previos a la Navidad nos invitan precisamente ya a contemplar este misterio, a prepararnos de manera inmediata a este misterio. Y este cuarto domingo del Adviento, la liturgia nos presenta la figura de María Santísima. Nos presentan a la Virgen María como aquella que ha preparado de manera singular y de manera especial el nacimiento de Jesús. Y de alguna manera la liturgia entonces nos va colocando a esta pequeña muchachita de Nazaret, la Virgen Santísima, como modelo de vida espiritual para recibir la Navidad, para que la Navidad llegue a nuestra vida, y por lo tanto para tener las actitudes fundamentales, las últimas actitudes de estos últimos días, para que la Navidad sea un acontecimiento de salvación en nuestra vida. Así el relato que hemos escuchado hoy, que se le conoce como la Anunciación a la Virgen María, nos va presentando algunos elementos que nos pueden ayudar a nuestra vida espiritual para recibir la Navidad que ya está próxima a nosotros. En primer lugar, ¿verdad? Dice: entró el ángel a donde ella estaba. Dice el verbo entrar. Curiosamente, esto se llama mucho la atención, porque generalmente cuando se aparece un ángel en la Biblia, siempre dice que se aparece el ángel, ¿no? Incluso si ustedes leen el capítulo anterior, el pasaje anterior, cuando se le aparece a Zacarías, dice que el ángel se le apareció a Zacarías. Los ángeles siempre se aparecen. Y qué curioso que aquí no dice que el ángel se le apareció, dice entró el ángel, utiliza el verbo entrar. ¿Por qué utiliza el verbo entrar y no el verbo aparecer? ¿Por qué cambia aquí precisamente esta realidad? ¿Qué es lo que trata de dar a entender precisamente aquí el texto? Entró el ángel. Generalmente cuando se habla de que el ángel aparece, pues significa que es alguien que nadie está esperando, ¿no? Y entonces de alguna manera es como si el ángel apareciera, forza, ¿verdad? Su presencia, forza que esté delante de nosotros. Es una manera de decir: no te lo esperabas, pero aquí estoy, ¿no? Sin embargo, el texto, para que entre Dios cuando guste, cuando mande, entró el ángel, significa que el ángel puede entrar cuando guste. No tiene que aparecer para sorprender, no tiene que aparecer para forzar, para llamar a la atención. No, el ángel puede entrar como si nada. De alguna manera el Evangelio, ¿verdad?, de Lucas nos hace ver precisamente que el ángel entra porque María vive en la total apertura a Dios, vive en la total libertad, ¿verdad?, delante de Dios, y ella tiene siempre un corazón abierto. No es que tenga un corazón cerrado y el ángel tenga que aparecer, ¿verdad?, para violentar, para decir ya llegué. No, aquí el ángel entra. Santa María tiene precisamente un corazón abierto para que Dios entre, para que Dios venga cuando guste, cuando mande, un corazón abierto. De entrada entonces ya nos presenta el día de hoy precisamente esta característica. El ángel entró, significa entonces que Dios viene precisamente a nuestras vidas continuamente, y que si yo tengo un corazón abierto, Dios entra, Dios viene, Dios salva, Dios transforma profundamente nuestra historia. El ángel entró. Ahí está, ahí lo podemos contemplar claramente en nuestra historia, ¿no? El ángel entró.
No nada de que violentó, no, entra. Quiere decir que la primera característica para esta Navidad que ya se acerca, pues es tener un corazón abierto. No un corazón cerrado, no un corazón oprimido, un corazón abierto. Para que Dios entre en nuestra vida, libremente, totalmente, sin ninguna obstáculo en la vida, que Dios entre en nuestra vida. A lo mejor, ¿verdad?, en esta Navidad que es un tanto sui generis, ¿verdad?, tan compleja que estamos viviendo en nuestro tiempo, pues a lo mejor el miedo pudiera ser que Dios no entre, ¿no? Porque tenemos miedo y decimos, no quiero nada, ¿no? O a lo mejor tenemos, ¿verdad?, una actitud, ¿verdad?, negativa de la historia, pesimista de la historia. O a lo mejor, ¿verdad?, podríamos estar con una actitud de nostalgia y decir, es que ya no es como el año pasado, ya no es como antes. Y todo eso lo que hace es que el Señor no entre, ¿no? Porque empezamos a encerrarnos en nuestro miedo, empezamos a encerrarnos en nuestra nostalgia, empezamos a encerrarnos, ¿verdad?, en nuestro pesimismo, y el Señor no entra. La Navidad es un acontecimiento siempre único. Cada año lo celebramos para recordar que el Señor viene a salvarnos, que el Señor tiene que salvarnos de algo, pero el Señor solamente nos salvará si nosotros tenemos un corazón abierto. El Señor que viene, el Señor que salva, el Señor que rescata, el Señor que está continuamente con nosotros, el Señor ya viene. Y por lo tanto hay que tener un corazón abierto, un corazón disponible para que Dios venga, un corazón disponible para que el Señor transforme nuestra historia, para que el Señor nos ilumine en lo más profundo de nuestro ser. El Señor ya viene y entonces tiene un corazón abierto. El Señor ya viene y tiene un corazón disponible. El Señor ya viene y podemos hacerlo todo. El Señor viene, hay que tener un corazón abierto, como la Virgen Santísima. En segundo lugar, mis hermanos, dice, ¿verdad?, que cuando desaparece el ángel le dice, alégrate. La primera palabra que le dice es alégrate. Y este alégrate no solamente le desea un deseo de felicidad, ¿no?, que la Virgen esté contenta, no. Alégrate significa sobre todo, de manera especial, que María cumple las profecías del Antiguo Testamento. Ya el profeta Sofonías, si nosotros leemos esos textos, hablaba de la alegría de la hija de Sión. Alégrate, hija de Sión. Y hija de Sión se refiere al pueblo de Dios, ¿no? Pero qué curioso que le llame hija de Sión. Ahora la hija de Sión, ¿quién es? La Virgen Santísima. La Virgen María es la que cumple precisamente todas las expectativas, que cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Esa alegría que se veía venir desde el Antiguo Testamento, que el profeta Sofonías anunciaba con alegría, se cumple en María Santísima. Alégrate. Por eso le dice que es alegre, porque ella es la que cumple todas las expectativas, es la que cumple todas las promesas, todo lo que se tenía precisamente para encontrarse con el Señor. Alégrate, alégrate. Entonces la segunda actitud para recibir la Navidad, mis hermanos, pues es la alegría, porque el Señor cumple todas las expectativas, el Señor cumple todo. Alégrate, no permitas que nadie robe tu alegría, no permitas que nadie te robe el sentido de tu vida, no permitas que nadie robe, ¿verdad?, el sentido de la salvación que el Señor trae. Cada año las Navidades siempre serán distintas, pero no porque sean distintas significa que unas sean más terribles que otras. No, todas las Navidades son diferentes, pero el Señor siempre viene, el Señor siempre salva. Y si siempre nos viene a salvar, pues alegrémonos. No permitamos que nadie nos robe la alegría de la salvación que el Señor nos trae, la alegría de la salvación que el Señor nos entrega, la alegría de la salvación que el Señor nos da continuamente en nuestra historia. Alégrate, llénate de gozo, llénate de entusiasmo, llénate de vida. Nunca permitas que nadie te robe nada. El Señor nace para alegrarnos, para darle sentido a nuestra vida. En tercer lugar, el ángel le dice, llena de gracia, llena de gracia. Y la gracia pues se refiere sobre todo a la presencia del amor de Dios, a la hermosura de Dios. Decirle llena de gracia significa que María está envuelta por la hermosura de Dios. Quiere decir que Dios está maravillada con ella. Quiere decir que Dios se fascina en la Virgen María, está llena de la gracia, llena de su presencia, llena del amor. Cuando Dios ve a la Virgen María dice, llena de gracia, eres hermosa, porque te has dejado llenar por Dios, porque te has dejado inundar por Dios, porque te has dejado transformar por Dios. María es la llena de gracia, la que está envuelta, la que está transformada por la gracia, por la misericordia, por la entrega de Dios. Llena de gracia, alégrate, llena de gracia. Y por lo tanto, el ejemplo de la Virgen María es para nosotros también. Sí, a lo mejor nosotros no seremos llenos de gracia como ella, claro, pero podemos empezarlo a intentar, ¿no? Y llenarnos de la gracia que el Señor Cristo nos ha ganado a todos nosotros. Si el Señor viene es para que nos llenemos de esa gracia, para que nos llenemos de esa hermosura de Dios. Y la hermosura es para contemplarse, ¿no? La hermosura es para transmitirse. Y aquí la hermosura de la Virgen María está en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Quiere decir que entonces todos nosotros somos llamados a compartir esa hermosura de Dios, a llenar un mensaje de esperanza a los demás, a llenar un mensaje de felicidad a los demás, a llevar un mensaje de ánimo a los demás. Eso es lo importante, eso es lo primordial. Alégrate, llena de gracia, significa llena de la hermosura de Dios. Y por lo tanto yo estoy llamado precisamente también a compartir esa hermosura.
Si en mi familia hay alguien que se siente, verá, medio tristón, verá, medio acongojado, pues yo voy y le lleno con alegría de Dios. Anímate, no te rindas, no te desilusiones, no sientas que tu vida no vale la pena. Llena de gracia significa el que comparte la gracia de Dios, el que comparte el amor de Dios, el que comparte lo que Dios hace en su vida. Si yo permito que el Señor entre en mi vida, si el Señor me llena de alegría, es para que yo lo comparta con los demás. La Navidad no solamente es un tiempo para decir qué bonito, ¿verdad? Y qué bien me siento, sino es para ayudar a que los demás se sientan bien. Y yo creo que en estos tiempos que vivimos tan complejos, pues estamos llamados a llevar la alegría, estamos llamados a llevar el entorno, la felicidad, estamos llamados a compartirlo todo, mis hermanos, a transformarlo totalmente a nuestro entorno, a nuestro alrededor, llena de gracia. El Señor está contigo. Y el Señor está contigo significa el Señor está de tu parte, ¿no? Casi el Señor es tu cómplice, el Señor está de tu lado, el Señor está contigo. El Señor está de tu parte, el Señor nunca te deja, el Señor nunca te abandona. La Navidad es justamente esto lo que viene a celebrar, que el Señor está con nosotros, que se hizo hombre para estar con nosotros, para no dejarnos, para no abandonarnos. Y por lo tanto celebrar la Navidad es celebrar con esta convicción: el Señor está siempre conmigo, el Señor nunca me deja. Aunque pasen de desastres, aunque pasen problemáticas, aunque haya dificultades, el Señor siempre está conmigo, el Señor siempre me acompaña, el Señor está contigo. La Virgen María, por lo tanto, se convierte el día de hoy en un grande modelo de vida espiritual, para reconocer que hay que tener un corazón abierto, para reconocer que se cumplen las expectativas y la alegría llega a nuestra vida, para reconocer que está llena de la gracia para compartirla con los demás y reconocer que Dios está siempre a su lado. Y eso es prepararnos a la Navidad. Un corazón abierto recibirá la Navidad y recibirá la salvación que Cristo quiere actualizar con nosotros. Un corazón abierto entonces será un corazón alegre que transformará nuestra vida, que le dará sentido a nuestra historia. Un corazón abierto, por lo tanto, ¿verdad?, nos hace tener la gracia, el amor de Dios en nuestra vida para compartirlo con los demás. Un corazón abierto nunca se sentirá solo, nunca se sentirá abandonado, porque descubrirá que Dios está siempre con él. Pues pidamos, mis hermanos, a la luz de este texto extraordinario que hemos escuchado el día de hoy, tomando el ejemplo de María Santísima, que esta Navidad, este tiempo de la Navidad que ya se acerca, sea verdaderamente un tiempo de verdadera salvación para nosotros, de verdadero encuentro con el Señor, para que el Señor nos anime, para que el Señor nos transforme, para que el Señor nos haga profundamente nuevos y le encontremos siempre sentido a nuestra vida. Que así sea. Así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María Santísima, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, pidamos el auxilio del Señor para que, apiadado del pobre y del oprimido, venga a salvar al mundo de todos sus males. Y vamos a decir a cada petición: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por todos los fieles que se dispongan a recibir a Cristo como lo recibió María y como ella conserven sus palabras en el corazón, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por el Papa Francisco, que lo bendiga y fortalezca al haber celebrado 84 cumpleaños. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, pero acudirán a la iglesia en las próximas fiestas de Navidad, que descubran la buena noticia del Evangelio como luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por el personal médico y de enfermería, responsables sanitarios, por todos los que ofrecen su trabajo profesional o voluntario con generosidad, a menudo con peligro por su propia vida, y por todos nuestros hermanos difuntos que han muerto a causa de esta pandemia. Concédeles la gloria de la resurrección en el último día. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por los que viven sumergidos en dudas e incertidumbres, por los que se sientan tristes, que las fiestas del nacimiento del Señor
alejen de ellos las tinieblas y colmen los deseos de sus corazones. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por todos nosotros, que esta celebración nos ayude a prepararnos debidamente para el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Dios de bondad y de misericordia, que eliges a los humildes para llevar al término tus designios de salvación, escucha nuestras plegarias y concede a tu Iglesia los dones del Espíritu, para que a imitación de nuestra Madre Santísima María, seamos capaces de acoger a tu Hijo, el Verbo de la vida, y así nuestro corazón se alegre y se encuentre abierto a la salvación que tú nos das. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión, ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva.
Y así, a donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unida a los ángeles y a los santos, te cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantemos el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Gracias.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pues como ustedes saben, pues ha empezado el semáforo rojo de nuevo aquí en nuestra ciudad, y por ese motivo pues ha pedido, ¿verdad?, de nuevo que se cierren las iglesias, ¿verdad?, entre tantas cosas que se tienen que cerrar. Entonces, bueno, vamos a seguir transmitiendo la misa, ¿verdad?, entre semana a las 7 de la noche, como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Eso sigue igual. Y los domingos, igual como lo hemos venido haciendo también. Tendremos aquí la misa a las 9 de la mañana, ¿verdad?, que la vamos a transmitir, y a las 7 de la noche, ¿verdad?, donde damos las intenciones. Entonces vamos a continuar, ¿verdad?, con todo virtual. Este próximo 24, pues es la misa de Nochebuena. Vamos a tener la misa a las 6 de la tarde en San Marcos, y aquí en la parroquia, en la Encarnación, a las 8 de la noche. Entonces vamos a hacer 2 transmisiones, una desde San Marcos y otra aquí en la Encarnación, ¿verdad?, para que desde sus hogares puedan ustedes participar de la misa de la Navidad, ¿verdad?, aquí a las 8 y allá en San Marcos a las 6, ¿verdad? Pues ustedes pueden elegir la celebración que gusten, o bueno, si quieren las dos, pues pueden ver las dos, no hay problema, ¿verdad? Estamos en línea para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Y el 25, bueno, pues vamos a tener la misa como siempre, a las 7 de la noche, para que lo tomen en cuenta, por favor, hermanos, ¿no? Entonces, pues, dicen que hasta el 10 de enero, a ver si es cierto, ¿verdad? Porque ya ven que la otra vez dijeron que ya finales de abril ya, y se alargó hasta julio. Entonces, pues, esperemos que sí sea hasta el 10 de enero, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar ahí atentos a ver qué dicen las autoridades al respecto de este cierre, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Pues el templo va a estar cerrado, ¿verdad? Seguiremos con las transmisiones para que ustedes puedan participar, ¿verdad?, por lo menos desde su casa, y seguir en comunión con el Señor, con el alimento de la palabra, y seguir adelante como comunidad de fe. Y bueno, pues que el Señor siempre nos fortalezca, nos vaya animando, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, claro, ¿verdad? Nuestra salud está ante todo, cuidarnos, y pues nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, por lo menos si tenemos estos medios digitales, ¿verdad?, que nos ayudan precisamente a seguir alimentándonos espiritualmente. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un buen domingo y una semana llena de la presencia de Dios, y buenas vísperas de la Navidad.